Y como decíamos, vamos a hablar un poquito sobre este caso de Emely Peguero, porque es un caso ya no solamente de un asesinato, de un homicidio, no sé cómo fue que lo tipificaron, yo supongo que asesinato por los 30 años, sino que vamos a hablar también del proceso como tal. Y para eso tenemos en el día de hoy al doctor Ignacio Aguilera, abogado penalista, uno de los mejores abogados penalistas de este país, y vamos a hablar con él con relación no vamos a hablar de lo anterior, porque ya hay una condena, aunque sí haremos algunas sugerencias sobre el caso, pero vamos a hablar del habeas corpus y también del recurso de casación. Buenas tardes, doctor Aguilera. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Doctor, primero vamos a comenzar. Un habeas corpus. ¿Qué es un habeas corpus? Un habeas corpus es una garantía judicial que se incoa simple y llanamente para verificar la legalidad o ilegalidad, en este caso la ilegalidad de la prisión. Para eso es el habeas corpus, que en latín significa presentación del cuerpo, presentación del imputado. Ok, entonces vamos a hablar de eso. Primero, usted nos hizo un señalamiento antes de salir con relación al caso, el ocultamiento y ese tipo de cosas. Explícanos un poquito para poder entender algunos de los... Sí, mira lo que sé. Tanto a Marlon lo condenaron por, si mal no recuerdo, no fue por asesinato, sino por un homicidio seguido de otro delito, de otro crimen o delito. Por aplicación del 304, ese tipo de infracción se castiga con pena de 30 años de reclusión mayor o 30 años de reclusión. Lo paradójico fue que se persiguiera al Marlin por simple ocultación de cadáver, eso es 317 del Código Penal, cuando el mismo 304 establece que cuando el delito o el crimen se ejecuta, ya sea para procurar la fuga o el ocultamiento de los autores y cómplices, también se castiga con pena de 30 años. O sea, no entiendo por qué entonces se persigue solo por la inhumación de cadáver, cuando inclusive el 317 sobre la inhumación de cadáver permite no solamente el cúmulo de la infracción, sino el cúmulo de la pena. O sea, el 359, perdón. 359. El 359 establece que las penas que le pueden ser impuestas a una persona que haya ocultado un cadáver cuando éste sea la consecuencia de un homicidio, no necesariamente se da al margen de las penas que puedan imponérsele por complicidad o como autor en la autoría del hecho. O sea, que concomitantemente con las penas que se le pueden imponer por inhumación de cadáver, por sepultar un cadáver, cuando es la consecuencia de un homicidio, también el tribunal puede condenarlo por las demás infracciones que pudieron haber cometido en ese mismo contexto situacional y acumular inclusive las penas. Por eso cuando vemos el 304, por el cual fue condenado también Marlon, este establece que el homicidio se castigará con la pena de 30 años de reclusión cuando acompañe, preceda, o sea, la continuación de un delito, de un crimen, acto seguido. También cuando haga eso mismo con un delito. Y cuando se tenga la intención, ya sea de procurar la fuga o la impunidad de los autores y los cómplices. Eso quiere decir que la persona que participó en ese hecho, procurando ocultar el cadáver para perseguir la impunidad del autor principal, también quedaba dentro del ámbito de acción del 304, lo que a mí me resultó una paradoja que se persiguiera a Marlon por un 304 y a Marlin por una simple inhumación de cadáver, cuando, como
usted dijo desde el principio, la intención clara, evidente, patente de ella fue asegurar la impunidad del hijo porque ella sabía que el hijo había cometido ese delito. Ignacio Aguilera, muchos años en los tribunales, porque no, una cosa es los que son abogados y graduados y los que de alguna u otra forma han ejercido el diarismo penal, que es como yo le tipifico, partiendo del diarismo periodístico. Eso ya es una apreciación mía. Ignacio hubiese asumido la representación de la familia, partiendo de lo que se ha dicho, porque ya usted tendría que analizar más profundo el expediente, claro, para hacer su defensa. Claro. Pero partiendo de lo que usted vio, ¿cómo usted hubiese podido instrumentar o defender a la familia en el caso de Emely? Mira, como tú dices, la defensa va a depender mucho de los elementos probatorios que aporte la parte acusadora. Igual, la parte acusadora va a sustentar su acusación en función de los elementos de prueba que pueda recabar. Pero así, al ojo por ciento, como decimos popularmente, cuando yo participé en las primeras entrevistas con relación a este caso, yo decía que yo prácticamente aseguraba una condena mínima de 20 años a Marlene por esa misma situación. O sea, todo apuntaba a que ella no solamente intentó ocultar el cadáver, inhumar el cadáver, o sea, sepultar el cadáver para asegurar la impunidad, sino que incitó a su hijo a cometer el hecho desde el principio. Cuando ella misma le dijo a él, porque eso fueron declaraciones de ella, claro, que resolviera ese caso sea como sea, incitaba a su hijo a actuar de manera en la que inclusive pudiera caracterizar, como lo hizo, un delito, un tipo penal. O sea, esa incitación inclusive la puede ser objeto de una persecución por complicidad en este caso. Pero todos los elementos apuntaban a que ella había participado directamente, si no en el hecho final, sí en la ocultación, en la inhumación, con el objeto de procurar la impunidad de su hijo. Y eso la hacía factible de una persecución por el 304. Además de la persecución por el 359, porque nada impide que se acumularan las infracciones e inclusive se acumularan las penas. Ignacio, el tema de la casación, de recurso de casación, hay un dime y direte entre los abogados de que por el recurso de casación interpuesto en la Suprema Corte de Justicia, ella no debía salir hasta tanto se conociera el recurso de casación. ¿Hasta qué punto es real? ¿Cuál es tu versión, sí, o cuál es tu opinión? Mira lo que sucede. Hay que distinguir lo que es un recurso ordinario y de lo que es un recurso extraordinario. El recurso ordinario por excelencia es el recurso de apelación. Estaba siempre abierto antes de las últimas modificaciones constitucionales. El recurso de apelación inclusive tenía categoría constitucional. Pero ¿qué sucede? Que la actual Constitución no prevé el recurso de apelación como medio recursivo de carácter constitucional. Simplemente habla de recurso. Por tanto, toda decisión judicial puede ser recurrida. Todavía mantiene el carácter de recurso ordinario porque es el recurso que queda abierto a menos que la ley no diga, en caso contrario de que no va a ser recurrible esa decisión, el recurso queda abierto, el recurso de apelación queda abierto.
Pero ¿qué sucede? Que en este caso, a partir del código, de la aprobación y puesta en vigencia del Código Procesal Penal, los recursos todos tienen un efecto constante, el efecto suspensivo. El efecto devolutivo es otro, pero ahora se limitó un poco en cuanto a qué tú estás recurriendo. Esa parte solamente se devuelve del proceso. La otra queda definitivamente juzgada. Pero en este caso, a partir del Código Procesal Penal establecido en el 401, el efecto suspensivo tiene un carácter general para todos los recursos. Cuando un recurso no tiene efecto suspensivo, cuando la propia ley no le otorga ese efecto suspensivo. Okay. ¿Qué sucede? Que cuando se hace el recurso de casación por aplicación del 401 tiene un efecto suspensivo, porque el mismo 401 establece en la parte final que el recurso, todos tienen efecto suspensivo, salvo cuando la ley otra cosa disponga. Eso quiere decir que el principio de suspensivo del recurso es un principio general. Y solo la ley puede establecer si el ejercicio del recurso es o no suspensivo de la ejecución de la sentencia. Te pongo ejemplo. Existe un recurso extraordinario también que es el recurso de revisión de las sentencias penales. El recurso de revisión se da cuando una persona ha sido condenada definitivamente, irrevocablemente, y está cumpliendo condena. Pero sucede que en el transcurso en que él está cumpliendo condena vienen otros elementos probatorios que demuestran de manera fehaciente que esa persona no cometió el hecho. Por ejemplo, una persona que sea sometida por un homicidio y después se da cuenta que la persona está viva. Ponemos un ejemplo. Entonces, el imputado o sus representantes familiares, porque es un recurso bastante sencillo, puede incoar ante la Suprema Corte de Justicia la revisión de esa sentencia. ¿Ok? Pero ¿qué dice el 433? Dice, el tribunal puede suspender la ejecución de la sentencia. Eso quiere decir que el ejercicio del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, sino que esa suspensión debe serle solicitada al tribunal. O sea, en esos casos, fíjate que el efecto suspensivo del recurso queda a disposición de lo que establece la ley. Pero en este caso no. En este caso, por efecto del 401, el efecto suspensivo del recurso de casación que se incoó en contra de la sentencia emanada por la Corte tenía inmediatamente ese efecto e impedía la ejecución de la sentencia, que la sentencia se contara, se ejecutara, el plazo de la condena se siguiera contando. Ignacio, una pregunta entonces. ¿Se podía suspender o no? No, no. ¿La salida? No. O sea, la salida no, porque la salida, una vez ordenada la libertad, porque en materia de habeas corpus, tanto el mandamiento de habeas corpus, o sea, la orden de presentación del imputado, como la decisión que ordene la libertad no son suspensibles, no son suspendidas, no pueden ser suspendidas. ¿Ok? Ok. Entonces, hay una cosa, Ignacio, una inquietud para los que desconocemos de derecho. Ante esta situación, ¿qué podría pasar con el recurso de casación? ¿Qué se va a tratar en el recurso de casación? Mira, si yo fuera Ministerio Público, yo recurriera la decisión de habeas corpus ante la Suprema Corte de Justicia. Porque el problema está en que son dos cosas para responderte. Yo recurro la decisión de la libertad ante la Suprema Corte de Justicia, porque el problema es que el Código Procesal Penal establece que solo es recurrible en apelación tanto la denegación del mandamiento de la presentación del imputado como la orden de libertad.
Si el tribunal la niega, eso puede ser objeto de apelación. Lo que te deja entender es que si el tribunal ordena la libertad, esa orden de libertad no puede ser recurrida por apreciación contraria, no puede ser recurrida en apelación. Pero ¿qué sucede? Que la Constitución dice, todas las sentencias pueden ser recurridas de acuerdo a la ley. Entonces, no se le puede cerrar a la sociedad y al Ministerio Público el hecho de que pueda recurrir esa decisión, si así lo entiende, por injustificada. Entonces, yo iría, cuando se cierra un recurso de apelación, se abre el recurso de casación. Yo iría ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de casación con relación a ese, en aplicación de la disposición del artículo 69, literal 9, de respecto de la tutela judicial efectiva y debido proceso. ¿Qué puede suceder con el recurso de casación? La Suprema Corte de Justicia, cuando conozca del fondo del recurso, va a tener dos, o dicta ella una sentencia o apertura un nuevo juicio. Si la Suprema Corte de Justicia decide aperturar un nuevo juicio porque entiende que hay que conocer pruebas con carácter de inmediación, ese expediente iría de nuevo al Tribunal de Primera Instancia. Y el Tribunal de Primera Instancia, como el recurso fue hecho por el Ministerio Público, tendría toda la facultad de variar esa decisión judicial. O sea que se podría iniciar un juicio. Se podría iniciar un juicio. Ya sea, pudiera haber una variación de... Bueno, el Ministerio Público también, no sé si sometió por el 304, me parece también, o por complicidad, pero pudiera haber una variación de calificación que por aplicación del 321 por el cual el juez, el tribunal pueda inclusive condenar a penas más severas a la señora Marly Martínez. Una pregunta, Ignacio. Doctor Aguilera. El Ministerio Público tiene la potestad de contratar abogados externos para este tipo de casos. O sea, yo puedo decir, porque es que el problema es que en esos casos sonoros quiere ir el fiscal y hay muchas veces que esos fiscales no tienen la capacidad, y hay que decirlo, la capacidad para litigar con personas de otras jerarquías. Y usted puede decir lo que usted quiera, pero por lo menos esa parte representativa legal de Marly Martínez se fajó. Ah, no, eso sí, y atacó, hicieron su trabajo. De forma profesional su trabajo. Lo que me parece a mí un poco cuestionable es que el Ministerio Público no haya, inclusive con la decisión del juez, porque es que si el juez entendía que la pena se estaba cumpliendo, ella no tiene facultad para decidir si una pena está o no cumplida. Eso es facultad exclusiva del juez de la ejecución de la pena. Porque una vez, porque es una consecuencia. Si usted entiende que la persona cumplió, es porque la sentencia adquirió la autoridad de firme de cosa irrevocablemente juzgada. Y si la sentencia adquirió la cosa irrevocablemente juzgada, y usted lo entiende así, el único competente para decidir sobre la ejecución de la pena es el juez de la ejecución, no usted. Sí, ya con el especialista al final, porque tenemos que irnos a la sección de la doctora Aya Rosario, del Rosario. Esta última pregunta, breve. ¿Qué falló por parte del Ministerio Público? Mira, para mí lo que falló fue el criterio del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público se encierra, él hace una burbuja, y persigue creyendo que lo que él está haciendo, que lo que el Ministerio Público está haciendo es lo correcto y que ese debe ser el resultado. Y no es objetivo en el análisis de sus casos. Y esa objetividad le impide ver más allá de los simples requerimientos que él hace. Para mí lo que faltó fue eso, objetividad.
criterio al momento, no solamente del recaudo de las pruebas y la presentación de las pruebas, sino también en respecto de todo lo que ha sido las argumentaciones en el proceso. Bueno, muchas gracias, doctor. Agradecerle este tiempecito. Esta semana le voy a invitar a ustedes vía Facebook. Estaremos hablando con el doctor en horas de la mañana, hasta las 7:30. Es el programa que hacemos en Facebook de lunes a viernes. Vamos a ver si hacemos contacto en esta semana, mañana o el martes, con el doctor Aguilera, para entonces seguir hablando de esto y que ustedes puedan interactuar. Me pueden seguir a partir de mañana de 6:30 a 7:30 hasta las 7:30 en Facebook. Muchas gracias, doctor Aguilera, por esta ilustración de lo que, por eso decía, uno de los mejores abogados penalistas de este país es mi hermano, pero tengo que decirlo, tengo que ser honesto.